Perfecto. Cordial saludo para todos las personas que se conectan con nosotros en este momento. Tengo aquí a Marcelo Müller y Clarice Siqueira. Clarice es graduada de cine y audiovisual en la Universidad de Fortaleza, escribió cortos como Cero Homem No Teto o COVID-21, ganó los premios del público de la Fundación Paradiso en el Laboratorio de Desarrollo de Guiones de Escena 15 en Fortaleza, trabajó en 2 salas de guión desarrollando series de ficción diversa en su tesis de graduación. Y Marcelo es doctor y máster en cine por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, graduado de la especialidad de dirección por la Escuela Internacional de Cine y Televisión EICTV de San Antonio de los Baños, Cuba en el 2001, es profesor del curso de cine y audiovisual en la Universidad de Fortaleza y del curso regular y maestría en guión del EICTV, fue orientador del proyecto de tesis de graduación Diversia. Muy bien, ellos nos van a presentar una ponencia que se llama Diversia, proceso creativo y ejecución de una ficción transmedia. Cordial saludo para Marcelo y para Clarice, y tienen la palabra. Bueno, Germán, es un enorme gusto estar aquí contigo y con ustedes. Las jornadas que ya se están terminando, ¿no? Han sido muy interesantes, fueron desde ayer, estamos aquí acompañando las ponencias y ha sido realmente muy productivo para tanto por las presentaciones más teóricas y para encontrar ahí caminos de discusión de transmedia en la universidad, cuanto por las prácticas. Y estoy muy ansioso por lo que tendremos hoy por la tarde. Creo que la discusión puede ser muy buena. No sé si bueno, es un placer estar aquí. Diversa e todas as discussões transmídias estão completas, atravessadas. Muito interessa todas as discussões e muitos diálogos com pesquisas, com conceitos que desenvolvemos ao longo do projeto. E, bom, vamos falar um pouco agora. La idea es que tengamos una especie de diálogo aquí entre nosotros. Por supuesto que Clarice, como ha sido la realizadora y ha concebido el centro del proyecto, ¿no? Tendrá mucho más que presentar que yo, que la acompañé como orientador. Pero además de que sea la tesis de graduación de Clarice, Diversia nace, o sea, antes de existir Diversia, o sea, Diversia nace adentro de un contexto de búsqueda de integración con un otro curso de la universidad, que es el curso, la carrera de publicidad y propaganda, que funciona en el mismo edificio que la carrera de cine audiovisual, pero con los turnos alternados, ¿no? Mientras nosotros somos una carrera nocturna, la carrera de publicidad es por la mañana. Entonces tenemos, aunque nunca nos encontremos físicamente, tenemos un punto ahí por las tardes en donde los laboratorios de las dos carreras funcionan al mismo tiempo y que siempre, o sea, siempre hubo, siempre hay un deseo muy grande de tratar de integrar las dos carreras. Y cuando estábamos ahí en el 2001, en plena pandemia, creamos un proyecto llamado Enfoque, que tenía la idea de juntar en la misma mesa virtual profesores y estudiantes de las dos carreras, que o sea, son muy cercanas en muchos puntos, pero que al final en sus proyectos de enseñanza son muy distintas, ¿no? Y no tienen ningún punto de integración real, programático, que esté en la matriz curricular que funciona hoy en día. Pero nosotros siempre intuimos que hay que hay habilidades que son complementarias y que necesitan ser puestas a prueba
junta con la otra para ver cómo se puede avanzar en la formación de los profesionales y de los estudiantes sin integrando cosas que encontramos en el mercado. Y es importante pensar también que tampoco estábamos buscando reproducir aquella relación entre una agencia de publicidad y una productora que se encuentra, ¿no?, en la producción y en el mercado, y sí encontrar algo que pudiese integrar las habilidades. Nosotros sabíamos que la publicidad ya ha agregado la enseñanza de audiovisual en su carrera. Entonces no era sencillamente buscar un cliente para que el estudiante de cine hiciera una campaña publicitaria desde la posición de una productora, ¿no? Y sí encontrar junto con los estudiantes caminos que podrían discutir temas o causas o elementos de la sociedad que pudieran obedecer a un objetivo de comunicación y a la vez elaborar una producción audiovisual que fuera interesante. Pero lo que parecía ser muy sencillo, al final terminó entrando adentro de un proyecto mucho más complejo que fue Diversa, muchísimo por las inquietudes teóricas y formales de Clarice, que trajo para el grupo el deseo de trabajar con una obra transmediática. Y entonces, bueno, estábamos en pandemia, entonces el primer año prácticamente del proyecto, ¿no?, el 2001 fue online, y para eso usamos una herramienta que fue muy importante para nosotros, que es el Miro. Miro es una pizarra blanca, virtual. Vamos a compartir aquí nuestra, o sea, y es muy interesante porque puedes volcar adentro del Miro de todo, pero y a la vez que te ayuda a integrar un equipo grande trabajando al mismo tiempo y que está todo el mundo conectado y poniendo cosas, a la vez que puedes, ¿no?, que te ayuda como herramienta para el trabajo colectivo y creativo, también mantener registro. Entonces, lo que es interesante es que hoy mismo vamos a presentar para ustedes la misma plataforma, un poquito más organizada, les digo así, ¿no?, un poquito mejor, menos desordenada, pero es lo mismo que usamos para crear, ¿no? Puedes poner, Clarice. ¿No? ¿Apareces ahí? Sí, entró. Es una pizarra blanca, ¿no?, con todo el material. Sí, realmente está muchísimo más ordenado ahora, ¿no? Y entonces, a partir de ese trabajo mayoritariamente hecho con los estudiantes, se llegó a un primer diseño, ¿no? Era muy importante para nosotros que se trataran algunos temas que están en esa primera pizarra que se armó, ¿no? Que era una cierta discusión, es gracioso, ¿no?, que comienza con una discusión ecológica, pero termina, ¿no? Me parece muy curioso que esa frase, ¿no?, de que no hay un planeta B, termina agarrando una connotación completamente diferente en el desarrollo de la historia. Ok. Então, las provocaciones en torno da transmídia, los significados, los usos, sobretudo en la cultura popular, guia uma espécie de pensamento que acaba levando a uma questão, a uma provocação de rompimento, e não apenas de dispositivo.
Então, a partir de algumas propostas levantadas em torno da questão de usos da transmédia, acá algumas referências, tanto norte-americanas, latinas, brasileiras, inglesas, estudando e tentando entender como a transmédia estava sendo utilizada anteriormente e no momento, partimos para um pensamento de romper e tentar utilizar a transmédia e tentar entender sobre que perspectiva podemos intensificar a partir de uma narrativa que não só coloque o espectador numa posição de espectador, mas também numa posição ativa de buscar a narrativa de maneira fragmentada em mais do que uma plataforma. Então, a partir disso, você quer adicionar alguma coisa, Marcelo? Não, é que, assim, me parece que era importante, nesse momento, que recordar, não, demarcar que as referências mais evidentes sempre tinham um produto central e outros produtos que não pareciam tão importantes, não? Era sempre como o modelo de Matrix ou o modelo que já vimos, não? Que vemos desde sempre, desde que se habla em transmédia, em geral, se habla de algo principal com suas sequelas, não? Que se conectam, o transmídia se estabelece a partir de las conexões do storytelling entre esses muitos produtos, pero lo que estábamos buscando era algo más contemporáneo, más parecido con lo que se podría decir, no sé, una especie de un transmedia de la vida, o como uno hace y relaciona la narrativa de sus cosas por las diversas redes sociales que construye y que va relacionando un elemento y otro, ¿no? De las referencias, yo creo que la que más se puede destacar es Skunks, ¿no? Es una serie danesa en donde los personajes, o sea, la narrativa se desarrollaba por la semana a partir de las redes sociales de los personajes. Pero tenía una... y entonces, por la semana, el espectador tenía que actuar un poco como quien iba buscando los pedazos de la historia en muchos lugares distintos y tenía que activamente construir la narrativa, ¿no? A partir de esos vestigios que los personajes iban dejando en las redes sociales. Pero a los sábados la televisión productora hacía una juntada de todas esas narrativas y permitía que el espectador acompañara la historia de manera tradicional, ¿no? Entonces, aunque fuera una referencia un poco parecida a la propuesta, que es un poco radical, pero que me parece bastante interesante por el camino que toma, pero por otro lado, ¿no? Hacían aquello que era lo que no estábamos buscando, ¿no? Pero eso ayuda a construir un concepto, ¿no? Una idea provocadora de transmedia que buscaba esa ruptura. Y en ese proceso, en el segundo semestre de 2021, Clarice comenzó su trabajo de desarrollo de la tesis de graduación, ¿no? Aquí en Brasil lo llamamos de trabajo de conclusión de curso, el TCC. Y eso suma, ¿no? Suma horas del trabajo y suma también una preocupación teórica que vino, ¿no? Y que convino
a que aparecerem nesse momento, não? O seguinte passo, ¿no? A la vez que Clarice hacía el desarrollo de la parte teórica con la tesis de graduación, se armó una sala, una mesa de guión, para el desarrollo de ese universo narrativo que se pensaba en algo transmedia, pero no se sabe, bueno, queremos hacer algo transmedia, pero ¿qué? ¿No? Entonces Clarice y las otras personas que estaban involucradas en Enfoque hicieron una llamada para sumar más personas y crear esa sala de guión, ¿no? Sí, sobretudo la narrativa eres una ficção científica, science fiction, y las reglas son una de las cosas más importantes. Então, a mesa de guiones foi focada em desenvolver o universo em suas regras para conseguir visualizar o desenvolvimento com uma facilidade e com um pensamento de uma construção de regras e universo e segmentos para isso. Então, assim, o resultado final dessas discussões que duraram por volta de 1 mês e meio, levantamos uma espécie de bíblia composta por textos que explicavam o universo, as regras, arcos narrativos e possíveis desenvolvimentos nas redes sociais. No, y el principal ahí, la verdad, es la creación de la empresa, ¿no? Que es el gran personaje. Bueno, en ese universo hay una gran empresa llamada Diversia, que pertenece a un universo paralelo al nuestro, o sea, no está en nuestra realidad, pero que desarrollaron una técnica, una tecnología, en donde pueden interactuar con nuestro universo, con nuestra realidad por Internet. Y Diversia se presenta como una empresa que ofrece a las personas de nuestro universo la posibilidad de transportar su conciencia adentro de ese multiverso y vivir una otra realidad, ¿no? Entonces, aquella preocupación ecológica que teníamos al inicio de que solo hay un planeta Tierra, ahora se transforma en que hay una empresa que te permite, desde otro universo paralelo, no es otro planeta, ¿no? Desde un otro universo paralelo, desde otra posibilidad de existencia, ¿no? Adentro de la locura toda, locura no, perdón, ¿no? de la teoría de las cuerdas y toda ese desarrollo tan fértil para la ciencia ficción. Ellos buscan en nuestro universo, ¿no? A principio se presentan casi como una empresa, una agencia de turismo, pero al final el objetivo de esa empresa es esclavizar la humanidad, ¿no? Es que una vez que ella transfiere la conciencia de esas personas al universo, la empresa pasa a ser propietaria de sus cuerpos, ¿no? Y una vez que tenga gran parte de la población conectada, podrá ocupar el planeta y usar sus recursos, ¿no? Ese es el tema de base, es lo que se desarrolla, pero también se desarrollan diversos personajes y un conflicto que va, ¿no? Que va a caminar una ficción sobre ese universo. Passando por a fase de construção do universo, começamos a estudar as possibilidades de estrutura narrativa. Então, começamos a tentar entender, talvez por dia e por redes sociais, como poderíamos dividir em posts
ou em interações em las redes, em que os espectadores passariam de uma rede a outra, tentando entender e consumir esta narrativa. E as experiências tendem a apresentar falhas. Não estávamos achando que este era o caminho, então fomos testando questões de tentar separar isso por fases, quase numa campanha publicitária, ou depois separar por dias, por redes, até que entendemos que faltavam personagens para viver e serem atravessados por por essas questões e por essa chegada dessa empresa e tudo que sua presença em nossas redes sociais podem transformar essa experiência de vida em nosso universo. Então, construímos um estudo de trama com um pensamento de uma trama com uma empresa, uma trama atravessada por personagens que viveriam uma vida comum e uma trama atravessada por guerrilheiros, por uma organização de resistência que, após já terem seu universo devastado por Diversia, se escondem e também combatem ela também por meio da internet. Então, aqui um exemplo das estruturas narrativas e um pensamento de construção de cada um desses personagens, e cada um deles foi atravessado por ferramentas e tentativas de uma construção, por uma construção prática de transformações, e colocando eles como protagonista de suas próprias histórias. E a partir desse pensamento, podemos começar a desenvolver as fases e a atuação da empresa em nosso universo e como ela afetava a vida de cada um desses personagens. Então, a partir disso, apresentamos lá essa experiência, essa construção, esse desenho de arco narrativo em uma qualificação de TCC. Eu não sei como, agora de verdade não me acuerdo como se chama isso em castelhano. Como na maestria ou no doutorado, quando haces la prueba a la mitad del curso para enseñar cómo está el desarrollo y lo que tienes que hacer todavía, ¿no? Aquí en Brasil se llama exame de calificação. E foi muito interessante porque pudemos ensinar o projeto ou esse desenvolvimento a outros professores do curso que nos ajudaram muito e puderam opinar, não? E também foi um momento e o que é interessante é que pudimos fazer uma pausa em desenvolvimento e mirar um pouco sobre como foi, não? Pero aí, como nos queda pouco tempo, eu sugiro, Clarice, que saltemos aqui a como foi a execução do projeto, não? Aí nos preocupava sempre ter um registro de como as coisas funcionavam e para não perder, porque é uma obra efímera, não? Que parte dela desapareceria depois de sua execução. Então, criamos um Padlet, que é uma outra ferramenta bastante interessante para registrar linhas do tempo, não? E nesse Padlet está todos os vestígios de todo o projeto nessas 3 semanas que ele estuvo em el aire nas redes sociais, não? A principal mudança que a qualificação dos estudos de novas referências e discussões práticas e conceituais levaram foi a unificação de 3 personagens em um único personagem que também representa a resistência. Seu nome é Adverso, o adversário. E sua posição era ser o antagonista da empresa. Era a pessoa que estava responsável por alertar, por posicionar, por ensinar as pessoas a não confiar em Diversia.
Por meio disso, construímos as redes sociais de cada um desses, tal qual o Instagram do Adverso, que estão todos nas redes agora. É possível acessar, tal qual aqui posso mostrar. Vamos deixar carregando aqui. Seu Twitter, seu canal em YouTube e o perfil de Diversia em Instagram. Acá publicava vídeos em que ensinava, explicava como as regras do multiverso funcionam para alertar as pessoas a não confiar em Diversia. Aqui, nessa ferramenta de registro, temos as datas de cada uma das publicações que foram feitas ao longo de todo o processo. E no meio desse processo, acabou que tivemos intervenções físicas não previstas, mas que, a partir de uma perspectiva de gerar engajamento e levar pessoas a chegar a ver mais sobre a Diversia, a gerar curiosidade, chegamos a pensar em levar o Adverso até lá a universidade. Então, acá está ele. E ele realizava intervenções pregando cartazes, avisando para as pessoas para não confiarem na Diversia. Ele gritava "Diversiamente", dentre até o ponto de intervir em sala de aula durante aulas para alertar os alunos que a Diversia está chegando a qualquer momento. Sí, tuvo una discusión conmigo a la mitad de un pasillo una vez, como si yo no supiera de nada. Fue muy interesante porque al final había una parte de los profesores que estábamos actuando y otra parte de la gente que no sabía de qué se trataba. Hubieron repercusiones, más allá de las repercusiones públicas, ¿no? Hubieron discusiones bastante calorosas y preocupadas en relación a los estudiantes en los grupos de WhatsApp de los profesores. Y al final fue una ficción transmedia que salió, ¿no? Aunque de manera limitada dentro ¿no? de nuestra pequeña burbuja de la universidad, pero salió de la red y terminó llegando ahí a los pasillos y a un montón de otras cosas. Solo para finalizar, es una obra, ayer creo que alguien estaba diciendo sobre el carácter prototípico de las experiencias transmediáticas, y me parece que es una buena manera de caracterizar el proyecto. Yo creo que al final nos quedamos muy satisfechos con el resultado, pero hubo el deseo, ¿no? De que la estructura de producción pudiera ser un poquito más grande y que hubiera menos centralización de las tareas y que hubiera un equipo más grande, eso, pero fue una experiencia que nos ha enseñado muchísimo sobre cómo tratar ese tipo de proyectos dentro de la universidad y que yo creo que no se agota con esa experiencia del primer semestre de este año, ¿no? Eso se sucedió en mayo y junio de este año, pero que como experiencia transmediática tiene una posibilidad muy grande de tener sus nuevas versiones y desdoblamientos y otros hechos. Bueno, de mi parte creo que es eso. Te agradezco muchísimo aquí por el espacio y sí, Clarice. No, agradecemos a ustedes dos su participación. Clarice, ahí vas a hablar. Muito obrigado por espaço, por todas as discussões. É fenomenal este momento para mim como estudante, para todas as discussões de transmédia que estão no momento acontecendo. Muchas gracias. Muy obrigado, como dicen ustedes. Sí. Bueno, aquí hay alguien que quiere preguntarles algo. Mariana Urrego.
y pregunta qué estrategia puedo usar para darle visibilidad e interacción a mi proyecto transmedia en 2 meses. Sabes, Mariana, que la cuestión de la visibilidad es en donde más nos preocupamos, porque es muy difícil salir de la burbuja de uno, ¿no? Usamos algunas estrategias ahí, no sé, una de ellas fue que el adverso usara sus propias redes sociales a partir de un cierto momento. Entonces, eso implicó, o sea, no solo él, pero que muchas personas metieran el proyecto dentro de sus propias redes. Y eso ha contribuido a ampliar un poco el encuentro. A mí me parece que esa relación con el mundo real también puede ser un camino interesante. Y no sé, yo creo que las estrategias que Internet usa, ¿no? Las empresas usan para tratar de crear vínculos son siempre importantes. Pero ahí tendré que saber un poco mejor cuál es tu proyecto y cuál es la propuesta, ¿no? Para encontrar adentro, eso creo que es importante, que sea natural adentro del proyecto. No sé, no logro imaginar, por ejemplo, en Diversia, comprar publicidad, comprar inserciones en Instagram, por ejemplo. Pero mas era Diversia por seu caráter conspirador, ficou popular entre os espaços de teoria da conspiração, esses ambientes onde as pessoas levantam claro, questões. y la estrategia para conectarse con esos grupos fue creando hiperlinks en todas las publicaciones. Entonces, se mencionaban otros videos en YouTube y se ponían los links a esos videos. Entonces, de alguna manera, tratábamos de entrar en esos otros nichos y conectar el proyecto a otros universos, ¿no? Sí. No sé si Mariana quisiera agregar algo a su pregunta, pero mientras ella lo hace, ¿cuánto tiempo duró este proyecto? Desde que inició su concepción, cuánto tiempo duró en desarrollo? 1 año y medio, más o menos, ¿no? Se sí. comenzó al principio de 2021 y terminó al final de junio de este año, 1 año y medio. Y estuve al aire por un mes, más o menos, 3 semanas, un mes. Perfecto, porque ese es uno de los temas que tenemos para esta tarde, para conversar esta tarde. Sí. El tema de la continuidad, cómo dar continuidad cuando los estudiantes llegan a una clase, permanecen en ella un periodo de tiempo. Por la organización estructural de las carreras aquí en Colombia es por semestres, entonces los estudiantes duran un semestre viendo una asignatura y al siguiente semestre tienen otras. Entonces, mantener la continuidad de los proyectos se hace bastante difícil a veces y Sí. todos sabemos que los proyectos de transmedia son proyectos de largo aliento. Sí, entonces es una temática que puede... Mira, aquí lo que me parece que fue interesante en ese proyecto específico es que él se crea un espacio afuera de la clase, de las disciplinas de los cursos, ¿no? Es un proyecto de integración de laboratorio. Entonces él tenía, aunque la idea original era que el proyecto durara 1 año, lo pudimos expandir porque dependía mucho más del deseo de las personas involucradas que propiamente de la grade, ¿no? de la parrilla curricular del curso. Y a mí me parece que ese tipo de posibilidades, ¿no? que se hagan más allá de las disciplinas oficiales de la carrera, me parece que es algo muy importante para las carreras de artes y de comunicación, ¿no? Que te permitan desarrollar proyectos más allá un poco de la burocracia de la universidad. Sí, es verdad, en eso tienes toda la razón.
Bueno, no sé si hay más preguntas, por aquí por lo menos hay varias personas. Mariana agradece mucho la respuesta. Mariana Urrego, Mariana Pedrosa Correa les dice que muchas gracias, muy interesante la intervención. Igual hay saludos de varias personas. Pablo Andrés García, no sé si será colombiano o pues de alguno de los países de habla castellana, pero creo que en portugués les da muchas saludos. Sí, es desde Colombia. En fin. Quiero agradecerle a Marcelo y a Clarice su participación acá. Los esperamos esta tarde en la mesa redonda. Muchas gracias. Esta ya es la última charla que íbamos a tener. Entonces, bueno, creo que hemos tenido un encuentro bastante interesante con todos los ponentes. Esto ha sido pues digamos, hasta cierto punto un ensayo que hemos hecho con Feisal, a ver si éramos capaces de lograr un evento internacional que nos permitiera pues escuchar diferentes voces y tener a diferentes ponentes y todo. Y creo que ha sido muy exitoso en la medida en que muchísimo, o sea, exceptuando un ponente que se le presentó una dificultad y no pudo presentar su ponencia, todo el mundo muy puntual, la cosa funcionó muy bien, de manera que yo creo que vamos a continuar a través de Feisal convocando a las universidades y a las facultades a que nos encontremos de manera virtual, porque esto resulta bastante interesante y relativamente fácil de hacer, ¿no? O sea, hay muchas cositas que coordinar y todo, pero pues esto es mucho más sencillo que si nos convocáramos a encontrarnos físicamente en alguna universidad de América Latina, porque entre otros por los costos y la situación de la economía a nivel mundial, hoy por hoy se hace muy difícil los encuentros presenciales. Entonces, pues bueno, recurrir a estas herramientas virtuales nos resulta útil. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Clarice. Nos encontraremos de pronto esta tarde entonces en la... Y aquí otras personas están diciendo que muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un gusto. Okay. Feliz tarde.